¿Qué tienen en común todas estas geniales pinturas? Todas son obras de Artemisia Gentileschi, la protagonista de este capítulo. Hola, este es el capítulo número 2 de la serie Personas que admiramos, donde hablamos de algunas personas a las cuales admiramos mucho por su trabajo o por otras cosas del pasado y de la actualidad. En el capítulo anterior, como ya saben, tuvimos a Da Vinci, lo voy a dejar por acá para que lo vean, y también voy a dejar por acá un capítulo 0 donde explicamos más en profundidad de qué se trata esta serie, pero hoy nos toca hablar de una de las artistas más talentosas de la historia del arte, de una de las cracks del barroco, la gran Artemisia Gentileschi. Hablamos de Artemisia porque se cumplió esta semana un nuevo aniversario de su nacimiento. Happy birthday. Y porque creemos que, como muchas otras artistas mujeres, no tuvieron el lugar que se merecen dentro de la historia del arte. Es más, después de la muerte se la recordó casi nada. Así que vamos a repasar los puntos más importantes de su vida y de su obra. Pero antes hay que hacer una advertencia, y ahí quiero aclarar algo muy importante. Haciendo el guión de este video me encontré con un trabajo de 3 académicas de la Universidad de La Plata, Guillermina Cabra, Camila García Martín y María Cristina Fuckelman, sobre Artemisia, que nos invitan a diferenciar vida y obra del artista. Porque ellas muestran en este artículo que relacionar biografía y obra en artistas mujeres como algo indivisible es una manera de reproducir lecturas reduccionistas sobre estas mujeres artistas. A esto lo voy a ampliar un poquito más adelante, pero lo que quiero decir acá es que en este canal usamos la biografía justamente para conocer la vida del protagonista antes de pasar a conocer su obra. Y esto lo hacemos con todos los personajes. Así que lo que se me ocurrió en este caso fue hacer una biografía resumida, clásica, sobre Artemisia, y antes de pasar a su obra tratar unos aspectos que son complicados, por decirlo de algún modo, de su historia personal. Vamos a la biografía. Artemisia Gentileschi nació el 8 de julio de 1593 en Roma, que en ese momento era parte de los Estados Vaticanos. Era la hija del pintor Orazio Gentileschi y de Prudencia Montore, quien murió cuando Artemisia tenía 12 años. Junto a sus hermanos varones empezaron a trabajar en el taller de Horacio, pero Artemisia se fue destacando cada vez más siguiendo el estilo de su padre, pero pintando obras con temas diferentes. A los 17 años pinta su primera obra, Susana y los viejos, que sin embargo fue atribuida durante mucho tiempo a su padre. Se casó con el pintor Pier Antonio Statiesi y tuvo 4 hijos y 2 hijas. Solo las niñas llegaron a ser adultas. En 1613 se instala en Florencia, donde logra el reconocimiento que merecía. Entra a trabajar a la corte florentina y logra ser la primera mujer aceptada en la Academia del Diseño de Florencia. En la corte logró un prestigio tan grande que terminó trabajando para varios mecenas como Cosme II de Medici, la gran duquesa Cristina y el rey británico Carlos I. En esta época se hizo también amiga de Galileo, con quien se mandaban muchas cartas. Sus cuadros más famosos tienen como protagonistas a mujeres en momentos de heroísmo, por lo cual hay quienes dicen que es una de las primeras pintoras feministas de la historia. Aunque no es el único tema que trata, sí es por el que más se la recuerda. Se separó de su marido en 1621 y desde allí estuvo trabajando en Roma, Venecia, en Nápoles, donde trabajó en la iglesia de San Gennaro de Pozzoli, Sicilia y hasta en Londres junto a su padre. Se desconoce el año de su muerte, se cree que es 1656, y su tumba en Nápoles se perdió durante el derrumbe de la iglesia de San Juan de los Florentinos luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nos quedan sus cuadros, de los más bellos de toda la historia del arte. Toda biografía es subjetiva. En cualquier biografía que encuentren de Artemisia en internet, seguramente encuentren algún párrafo como este. Ya que por su condición de mujer no podía entrar a las academias de arte, su padre la envió con el pintor Agostino Tassi para que pudiera seguir desarrollando su arte. Pero Tassi torturó y violó a Artemisia. Por esos delitos Tassi fue condenado, pero Artemisia fue obligada a casarse con otro pintor para salvar su honor, porque obvio le echaron la culpa a ella, ¿no? La gran mayoría de las veces de las que se habla de Artemisia, se habla de estos hechos como fundamentales para entender sus obras. Es decir, se presenta su biografía como indivisible de su obra. Lo que dicen las autoras del texto que mencioné antes, en las obras de Miguel Ángel y Caravaggio no se centran los análisis alrededor de su homosexualidad y muchas veces ni siquiera es mencionada, mientras que en la obra de Artemisia el hecho de que fue violada pareciera ser central y fundamental para entenderla. Por lo tanto, para poder generar una biografía en la cual su obra no se reduzca al acoso y violación que sufrió, este hecho en su vida debe considerarse como algo complementario y hasta secundario. Les voy a proponer acá que jueguen a que están armando el guión de este video conmigo. ¿Qué harían con estos hechos puntuales de la vida de Artemisia? ¿Los incluyen en la biografía o no los incluyen? Y cuéntenme también por qué harían una cosa o la otra. Esto nos demuestra además que toda biografía es subjetiva y que el papel del historiador es fundamental porque es quien elige qué contar, qué no contar, qué merece la pena contarse, qué no. Y en ese acto se expresan siempre las posturas del autor. Ahora sí ya estamos en condiciones de pasar a su obra. ¡Ya cómete la maldita naranja! Los claroscuros.
La historia cuenta que en el 1600, cuando Artemisia era chica, llegó a Roma el gran pintor Caravaggio, quien estuvo 6 años en esta ciudad. Su estilo particular fue admirado por todo el mundo en Roma, incluyendo a Artemisia y a su padre. En la obra de Artemisia se puede distinguir esa influencia en el uso de un contraste brutal entre las luces y las sombras. Esta técnica sirve para aumentar el impacto de la imagen, porque el pintor mediante las luces nos lleva a mirar lo que hay que mirar y a dejar de mirar lo que hay que dejar de mirar. A donde la luz llega, los tonos son cálidos o casi blancos. Y hay un tono fundamental en sus pinturas tan particular que se lo conoce como dorado artemisia, que es un color muy particular y recurrente que está siempre en la ropa de los protagonistas de sus pinturas. El realismo. También del barroco es característico este realismo medio gore, llegué a leer por ahí, en las pinturas tanto de Caravaggio como de Horacio, como de Artemisia, como de un montón de pintores más. Podemos ver todo el tiempo la búsqueda técnica de una representación lo más realista posible, lo más humana posible, lo más detallada posible. Los cuerpos siempre aparecen en las pinturas de Artemisia en poses raras, medio tensionadas, como si no estuvieran en reposo, más bien en acción. Y aun cuando están en reposo, como María Magdalena o lo que sea, o Venus, estamos ante un momento de tensión. Y eso se nota en el cuerpo de las protagonistas de las pinturas de Artemisia. Vamos a la siguiente, a ver. Pintar historias. A mí me gustan los artistas que ilustran momentos de la historia, obviamente, o momentos de la literatura también, porque son los que me sirven para ilustrar las clases de historia, justamente. Así conocí a Artemisia y a otro montonazo de pintores. Y esto de pintar historias es lo que hace que, por suerte, tengamos muchas versiones de diferentes autores respecto a un mismo hecho. Por ejemplo, el cuadro de Judith y Holofernes, o el cuadro de María Magdalena, o los de Cleopatra, o los de Lucrecia. De todos estos hay una versión de Artemisia. Cada uno de estos tiene unas particularidades que lo que vamos a hacer es repasarlas, pero invito a que lo hagamos juntos en nuestro Instagram, que lo voy a dejar por acá, y en las próximas semanas vamos a ir repasando algunas de estas grandes pinturas de Artemisia más detalladamente, ¿no? Para no extendernos demasiado en este video. Aviso esto por si nos quieren seguir. Pero lo que tienen las versiones de Artemisia es que se destacan siempre de todo el resto de las otras versiones. A mí siempre me gustan más esas porque son las que impactan más. ¡Impacto! Y cuando queremos ilustrar, buscamos impacto, me parece a mí. No sé si está bien, no sé si está mal. No sé si hago bien, no sé si hago mal. Pero es lo que yo busco, que a los estudiantes les quede la idea, ¿no? No busco mostrarle una imagen, busco mostrarles una imagen que impacte, que logre el objetivo que quiero que se logre, que es que la idea quede. Porque si no, ¿para qué me sirve llevar imágenes? Y sí, hijo. Y también podemos hablar de cómo esos aspectos técnicos que vimos en los puntos anteriores ayudan a lograr ese impacto. Pero eso es algo que vemos estudiando esas técnicas. Yo creo que sin estudiarlas, igualmente mirándolos como una primera impresión de todos los cuadros, ya podemos distinguir esto que estoy diciendo en este punto. Vamos a la siguiente, a ver. Romper barreras. La carrera de Artemisia es increíble. Es la primera mujer que logra entrar a la Academia del Diseño en Florencia. Es un lugar que estaba vedado para las mujeres. Artemisia, por su prestigio y por su talento, logra ser la primera admitida en esa gran escuela de dibujo de probablemente la ciudad más importante para el arte en esta época. Además de eso, logró trabajar en casi todas las cortes más importantes de la península itálica. Y lo hizo trabajando un tema que es el mitológico, el histórico, al que no estaba bien visto que se dediquen las pintoras mujeres, porque se creía que tenía que pintar de temas más decentes, por decirlo de alguna manera, como retratos, flores o bodegones, que son estos retratos de comida que son muy comunes en esta época. Como ya dijimos, no se destaca solo por esos cuadros donde pinta heroínas femeninas, sino que es un artista mucho más amplio. O sea, incluso hoy en día podemos seguir mirando la obra de Artemisia y descubriendo cosas nuevas, o mirándola desde nuevos puntos de vista, y eso en parte es por su talento. Vamos al último punto de este video. No, por ahí más arriba. Superar la... Acá voy a ser bastante cuidadoso porque no quiero caer en lugares comunes como de vos depende soltar los traumas del pasado o alguna cosa así. Pero me parece admirable cómo en un contexto tan adverso en todo sentido, y a pesar de haber sufrido en carne propia todo lo que sufrió, aún así le podemos decir, o sea, le aplaudimos muchísimo por haberse levantado una y mil veces y haber logrado cosas increíbles ya para la época, ¿no? Ahora, todo esto lo decimos sin caer en un lugar común horrendo que hay, que es el de los mejores artistas son los que sufren.
Los que más sufren son los que más desarrollan su talento porque tienen algo para expresar y canalizar su dolor. Y la verdad es que no. Los grandes artistas que sufrieron fueron lo que fueron no porque sufrieron cosas horribles, sino a pesar de que sufrieron cosas horribles. No deberían haber sufrido eso para desarrollar su arte. Deberían haber podido tener la oportunidad de desarrollar ese talento sin llegar hasta acá. Esto está muchísimo mejor en el show que está en Netflix de Hannah Gadsby, que se llama Nanette, que ya es un clásico. Ahí está mucho mejor explicado esto porque ella, además de ser comediante, es licenciada en Historia del Arte y hace una mezcla entre sus dos profesiones que es magnífica, y sobre todo en este punto. Nunca les recomendé tanto algo, o sea, tienen que suscribirse acá y ir a ver eso, o sea, son las únicas dos cosas que les pido. La idea del video de hoy era darles a nuestra ya querida amiga Artemisia el lugar que se merece en la historia de la pintura, por todo lo que mencionamos anteriormente. Y además, la forma en la que se recuerda a Artemisia nos ayuda a pensar un poco más el tema que venimos charlando desde el capítulo 0, que es la forma en la que reconstruimos a esas personas a las cuales admiramos, tratando siempre de darle una vuelta de tuerca más al asunto, porque acá nos damos cuenta de que la decisión de separar a la obra del artista es más compleja de lo que creíamos que era hace un tiempo. Porque supongamos que aceptamos que en este caso hay que separar obra del artista. Bien, en ese caso tenemos que usar el mismo criterio, por ejemplo con Frida, como para pensar en otra artista en la cual se plantea la misma problemática. Y además este video discutió más de la mitad del tiempo esa problemática, que según las autoras a las que citamos al principio no deberíamos incluir, que es el tema este de la vida personal, ¿no? Con lo cual, si ese fuese nuestro criterio, tendríamos que haber hecho el video de otra forma. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Espero que se haya entendido esto último que quise decir. Paren porque me olvidé de decir algo importante. Estoy terminando de editar y recién ahora me doy cuenta de que me olvidé de grabar un final. Tremendo. Así que, bueno, nada. Espero que se suscriban, que compartan el video, que sigan la página de Instagram, que la vamos a seguir ahí. Y espero que tengan una buena semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.